Ahora sí, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars desde la psicología y todavía estamos recibiendo. Pedro, gracias. Ok, gracias. Sí, creo que el link es el que hemos compartido, así que no, hay un pequeño problema, pero que es el que hemos compartido a través de las redes. Bueno, como les decía, hoy tenemos el tema de la salud mental en grupos parroquiales, así que pues vamos a tener un gran tema a cargo de nuestro amigo ya conocido acá en la red, Iván Toscano de México, que para aquellos que no lo conocen y los que vayan ingresando y también para los que vean este webinar en diferido, en grabado en nuestro canal de YouTube, pues también puedan conocerlo a él. Inicialmente, pues queremos también recordarles nuestra serie de webinars del semestre hasta junio de este año. Ahí pueden ubicar nuestros webinars, pues prácticamente este es el último ya de este mes. Y ya en mayo también empezamos a tener otra serie de webinar y, como les voy a comentar a continuación, pues nuestra semana desde la psicología. Y por supuesto que en junio tenemos una batería también muy fuerte de webinars y de temas. Así que desde ya los invitamos a participar. Recuerden que son totalmente gratuitos y que pues simplemente es de conectarse, ¿verdad? Y aquellos pues que no puedan acompañarnos en vivo, está nuestro canal de YouTube que ya próximamente se los vamos a comentar. Recordarles que tenemos la Semana de la Salud Espiritual y Comunitaria en la Vida Familiar, Psicología y Fe, acompañando la vida, fortaleciendo la familia, en el mes de mayo, del 18 al 24 de mayo. Así que, pues, aquellos que quieran acompañarnos, ahí tienen algunos temas. Ahí va a estar Iván, por supuesto, con un tema masculinidad, hombre me creo. Vamos a tener otros grandes temas, etapas de desarrollo, hijos sexualmente diversos, temas hasta del suicidio, educar y prevenir y trascender, es decir, una serie de temas muy interesantes, de mucho apoyo y de mucha información y de conocimiento dirigido a las personas y a las familias. Así que desde ya los invitamos, tiene un pequeño precio, un pequeño costo, prácticamente es un aporte económico que estamos pidiendo, ni siquiera es para nosotros, todo eso va a ser donado a una asociación Provida, aquí en Costa Rica, para los que no conocen, y pues todo será donado a esa asociación que salva niños y también salva madres. Así que desde ya, ahí tienen el código QR donde pueden buscarnos en la página web y ahí tendrán más información de los diferentes psicólogos y de las charlas y el objetivo. Así que, pues sí. Don Yuri, un gusto nuevamente. Gracias. Buenas noches. Como les decía, bueno, también invitarlos el próximo 30 vamos a tener esta masterclass de parte de nuestra psicóloga Alexandra Guzmán con este tema de autoconocimiento y amor propio. Los invitamos muy cordialmente. Todavía tenemos inscripciones, tiene un pequeño costo, ¿verdad? Básicamente es una cuota de $15. Y bueno, vamos a sumergirnos en este gran tema con la ayuda y el apoyo de la psicóloga colombiana Alexandra Guzmán. Para más informaciones, ahí pueden sacar una fotografía al código QR, ¿verdad? También nos pueden escribir a las redes sociales del Proyecto Ánima o de la red de psicólogos católicos, ¿verdad? Así que podemos atenderlos con mucho gusto si tienen alguna consulta. Recordar que es una actividad totalmente virtual, así que de donde estén nos pueden acompañar. Es el próximo 30 de abril a las 5:30 hora de Costa Rica y hora de México. Así que desde ya, muy cordialmente invitados a todos. Y bueno, también tenemos un plato especial. En el mes de mayo vamos a empezar con este gran tema a cargo de nuestro amigo, el psicólogo Pablo Caruso desde Argentina, con este tema de la psicología holística versus la psicología católica. Este es de parte de los webinars que hacemos prácticamente todas las semanas y en el mes de mayo vamos a empezar con este tema. Así que desde ya los invitamos muy cordialmente a participar y pues a tenerlo en su agenda, escribirlo y que puedan acompañarnos el 6 de mayo a esta misma hora. Recordarles que estas son nuestras redes sociales de la red de psicólogos católicos, que es nuestro canal de Facebook, nuestro canal, nuestra página web. Ahí está todo los atestados de los diferentes psicólogos de los diferentes países por aquello que alguien ande buscando un acompañamiento, un apoyo terapéutico. Ahí podrán encontrar una lista muy amplia de psicólogos, hombres y mujeres católicos que los pueden ayudar también desde la ciencia. Así que los invitamos a visitar nuestra página web. Está también nuestra
página de Facebook del Proyecto Ánima, que ahí pueden también pues contactarnos pues todos los días subimos información valiosa. Y por supuesto, y no puede faltar nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todos nuestros webinars y nuestros eventos que se quedan grabados, pues ahí pueden revisar también algunos temas que se hayan perdido. Hemos tenido unas, una cantidad de temas interesantes desde el año pasado, 2005 a 2025, así que ahí los pueden revisar con calma y los pueden hasta ver en familia, en pareja y con hijos, con familiares y amigos. Así que los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Y bueno, para aquellos que tal vez no lo sepan, tenemos un canal de WhatsApp desde la psicología, que es un canal básicamente un grupo de WhatsApp que utilizamos para dar información de nuestros eventos, de nuestras actividades. Ahí damos tips desde la psicología, tips de espiritualidad. Y bueno, ahí nos pueden acompañar todos los días, pues compartimos información y formación valiosa. Ahí nos acompañan también una serie de psicólogos que todos los días están subiendo alguna información muy interesante desde la psicología, desde la ciencia, pero también desde la fe. Así que los invitamos cordialmente a que nos acompañen, ¿verdad? No estamos solos, estamos acompañados y pues en el canal de WhatsApp ahí vamos a estar siempre presentes. Pueden tomarle una fotografía y ya con ese enlace, el código QR, ya pueden ingresar a nuestro canal de WhatsApp. Muy bien, ahora sí, como les comentaba al inicio, no faltaba más, y ahí van a presentarlo, ya Iván es miembro activo de la red y también de los webinars, pero bueno, aquellos que no lo conocen, presentarles a Iván Toscano, él es de México, él es licenciado en psicología, tiene una maestría en ciencias de la educación, también es tecnólogo en administración de empresas, colega mío en ese sentido, teólogo, es evangelizador, conferencista y tallerista. Es también cofundador de Psicología Integral con Valores y es el director de la Escuela de Formación San Lorenzo. Así que voy a permitirme compartir la pantalla ya de la presentación. Vamos a ver si estamos alineados. Perfecto. Yo creo que ahí tenemos la pantalla. Iván, muy bienvenido. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto compartir nuevamente aquí la fe con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar este, este tema bastante interesante que es la salud mental en grupos parroquiales, ¿sí? Pero antes de iniciar, les invito a que me acompañen con una pequeña oración. ¿Les parece bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, fuente del amor y de la vida, úngenos con la presencia viva del Espíritu Santo que nos impulsa a despojarnos de la esclavitud del pecado que nos ata, de inmoralidades, de las injusticias, de la falta de fe, de la codicia, de los atropellos al prójimo, que nos hace actuar como si fuéramos hijos tuyos. Revístenos de la vida nueva de tu Hijo Jesucristo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo esto lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Este, eh, Bastante interesante y profundo este tema, la verdad, porque se suele dar por hecho que en los grupos parroquiales tenemos o caminamos bien, ¿no? Sin embargo, pues, ¿quiénes son los grupos parroquiales, no? Los grupos parroquiales están integrados de personas con heridas y es importante que nosotros veamos, pues, cómo cuando trabajamos en la pastoral, cómo recibimos a estas personas, ¿no? Pero bueno, antes de meternos ya esto es como introducción, ¿no? Vamos metiéndonos, primero vamos a definir qué es un grupo parroquial, ¿sí? Un grupo parroquial son expresiones de la comunidad de comunidades que busca vivir su fe a través del servicio, abarcando áreas como la liturgia, la formación, la caridad y el acompañamiento. Esas son las diversidades de formas de expresiones de los grupos parroquiales, donde los laicos viven su vocación de apóstoles, participando activamente en la construcción de la iglesia bajo la dirección del párroco, que a su vez
va a ser el representante del obispo y que a su vez va a ser el representante, pues, del Papa, ¿verdad? Entonces, en esta definición, pues vamos viendo que de entrada los grupos parroquiales son de diversas formas, ¿verdad? Habrá quien se dedique exclusivamente a todo lo que sea la celebración, a las cuestiones de formación, a las obras de caridad y habrá grupos que se dedican al acompañamiento de las personas, ¿verdad? Vamos entonces definiendo qué es la salud mental. La salud mental, desde la psicología moderna, no es la ausencia de trastornos, sino un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva, ¿sí? Los agentes de pastoral, los miembros que forman los grupos de la parroquia, pues son personas como tú y como yo, que no están exentas de vivir su vida ordinaria. Entonces, regularmente vamos a tener que fomentar en los grupos que tengan esta salud mental, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué particularidades se dan en los grupos parroquiales, pero primero me gustaría que empezamos a reflexionar esta primera frase. Lo primero que tenemos que entender es que la salud mental no está divorciada de la vida espiritual, pero se tiene que combatir el error de espiritualizar todos los problemas psicológicos, ¿sí? Vamos a darle a la siguiente diapositiva, Javier, donde está esta frase. Y aquí nos vamos a detener un pequeño momento, ¿sí? Porque eh, de entrada tenemos que entender que son dos cosas que van a trabajar en conjunto, ¿sí? Si nos falla el área humana, no podemos tener acceso completo o de plenitud al área espiritual. Y si nos falla el área espiritual, nosotros no podemos acceder a esta plenitud de la vida humana. Entonces es algo que se va a complementar desde nuestra visión de psicólogos católicos y que surge un problema. A veces queremos resolver con cuestiones espirituales problemas psicológicos, ¿sí? Por eso es que la iglesia ha sido bastante prudente donde, donde hay procesos extraños o donde hay manifestaciones extrañas y antes de hacer oraciones de liberación, antes de hacer oraciones de exorcismo, la iglesia ha sido prudente en este sentido de buscar primero una causa humana, ¿verdad? Una causa psicológica y cuando ya no hay opciones, esto nos daría tema para otra charla, ¿verdad? Pero cuando ya no hay opciones, es cuando entonces se buscan las cuestiones espirituales, ¿verdad? Lo primero entonces que tenemos que ver también es aclarar que hoy en día también está muy manoseado el término de la vida espiritual o lo espiritual. Iván, ¿me escuchas? Creo que te cortó. Va a ser inclusive estas corrientes tomadas sobre todo de Oriente, ¿verdad? Sí, todo cuando de hecho aquí viene la gran herejía que voy a citar al obispo Monilla de España, que lo dice perfecto. Yo creo que me ha robado el pensamiento el obispo Monilla, porque él lo dice perfecto. La gran herejía de este siglo es iglesia, espiritualidad sí, iglesia no. Sí, vemos que estaba muy fuerte las partes de las espiritualidades, pero orientadas a estas cuestiones orientales, ¿verdad? Y esto no ha estado exento de nuestros grupos parroquiales. Vemos de repente grupos que en el afán de buscar cosas innovadoras, espirituales, van a buscar cuestiones orientales. Entonces vemos de repente, ahorita que decías, Javier, bien de este hermano que nos va a compartir de estas psicologías holísticas
y todo este rollo creo que nos va a dar muchísimas luces para poder entender estos fenómenos que sí vivimos dentro de nuestros grupos parroquiales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a la siguiente. Lo primero que vamos a tomar es una cita de Santo Tomás de Aquino. Yo aquí en las charlas que se han estado dando aquí, eh, la hemos sacado mucho a colación porque creo que es parte fundamental, ¿no? Ahí se las puse en latín. Espero que no me haya equivocado, que me haya acordado cómo se escribe esta parte de latín de mis tiempos del seminario. Pero, ¿qué dice esa frase de latín? La gracia supone la naturaleza, no la destruye, sino que la perfecciona, ¿verdad? Según la antropología tomista, para explicar la unidad sustancial del cuerpo y el alma, lo que afecta a la psique humana, la naturaleza humana, afecta la disposición para la vida espiritual. Si yo estoy en una situación donde, por ejemplo, estoy desempleado, no tengo empleo, no me puedo emplear, claro que esto va a disponer para estarse preciso a la vida espiritual. Vamos a ir más grande. Si yo tengo una serie de vicios, ¿sí? Una serie de vicios a sustancias o a cosas o a pantallas inclusive, esto va a afectar mi disposición para la vida espiritual. Y lo vemos, ¿no? Los grandes maestros de la espiritualidad ya nos daban luces de cuando nosotros queremos empezar a hacer oración. Creo que se nos fue Iván. Denme un minuto porque creo que se nos cayó. Y ahí está de regreso. ¿Nos escuchas, Iván? Ya los escucho. Ya. Si Bueno, gustas, si gustas apagas la pantalla y porque creo que se está bajando la señal. ok, ahí está. Adelante. Muy bien. Entonces decíamos pues que poníamos estos ejemplos, ¿no? Donde nosotros tenemos un vicio, pues claro que va a ir afectando la vida espiritual, pero también va a afectar en este sentido. Si yo quiero empezar a hacer oración, yo creo que todos los que hemos empezado en algún momento desde cero, donde no practicamos la oración, nos cuesta trabajo concentrarnos. Ya estamos pensando en mil cosas, empezamos a hacer oración y oye, si ya, ya se me olvidó tal actividad o yo tendría que hacer esto y de repente ya nos vamos dispersando porque no estamos preparados en esta parte humana, ¿verdad? En esta antropología entonces tomista es importante saber que tenemos cuerpo y alma y esta dimensión del ser humano también es una dimensión, aunque sean dos en un solo ser, ¿verdad? No es un dualismo, no es que yo ahorita soy espiritual y luego ahora soy cuerpo, ¿sí? Desde nuestra visión, el cuerpo, la realidad humana es cuerpo y alma. Entonces, por eso es que si se afecta una, se afecta la otra, ¿verdad? Vamos a irnos con, ¿qué nos dice San Juan Pablo II? Dice, la teología del cuerpo enfatiza la dignidad de la persona humana. El grupo parroquial debe ser entonces una comunión de personas que respetan la subjetividad y la libertad del individuo, no colectivo que anula al individuo. Esta parte es fundamental, ¿no? Porque sí llegamos en los grupos parroquiales a irnos despersonalizando, ¿verdad? Irnos quitando realmente mi esencia y la función real del grupo parroquial no es comernos la personalidad de los individuos, sino que es Lo que estamos teniendo problemas con la señal de Iván. Van a disculpar. Esto pasa en señales en vivo. Vamos a esperar que regrese Iván. Ya. Iván, ¿nos escuchas?
¿Nos escuchas, Iván? Vamos a ver, yo creo que ya se conectó. Bueno, mientras Iván se va conectando, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas al chat. Hola, Ahora hola. sí, ahora sí. Iván, ¿me escuchas? Ya, si te escucho, me Ya, cambié de internet, a ver si este internet que tengo, a ver si ahí se te oye mejor. a ver si ya nos da mejor entrada, ¿verdad? No Adelante. sé exactamente dónde me quedé, vamos a empezar aquí entonces Sí, con en Juan San Pablo Juan Pablo II. II, Así es. ¿sí? Donde dice que la teología del cuerpo enfatiza la dignidad de la persona. Creo que esto es fundamental y que es que lo que estamos caminando. Todas las personas tendrían que tener una cabida en nuestro grupo parroquial, ¿verdad? El grupo parroquial debe ser una comunión de personas que respetan la subjetividad y la libertad del individuo y no la colectiva que anula al individuo. Hay momentos donde los grupos parroquiales anulan esta personalidad, ¿verdad? Y las personalidades van adaptándose a las formas de hacer del grupo y esto tampoco no es muy sano, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener entonces esta riqueza de diversidad de personas donde compartimos esta riqueza y que el grupo de esa riqueza se pueda dar mayor fruto, ¿no? Vamos a ir a algo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco en Evangelio Gaudium dice la parroquia como hospital de campaña, que implica acoger la vulnerabilidad psíquica de las personas sin juzgar desde un fariseísmo espiritual. O sea, todas las personas tienen cabida en nuestra parroquia, en nuestros grupos. Habrá grupos, sí, por eso es la riqueza de los grupos parroquiales, donde tendrán esa diversidad, donde habrá donde nos sintamos más cómodos, pero tendríamos que tener esta apertura. Hay otra frase que dice que la iglesia es el hospital de los pecadores, ¿verdad? Sí, no el lugar de los puros. Entonces, nosotros deberíamos de ser, a modelo de Jesús, estar abiertos a aceptar a los drogadictos, a las prostitutas, a todo tipo de personas sin importar su condición moral. ¿Para qué? Para que en este encuentro de personas podamos ir acompañándolos. A lo mejor no les vamos a dar terapia, porque muchos de los psicólogos sí les podemos dar terapia, pero regularmente los que manejan los grupos, los que coordinan, los que lideran, no tienen a lo mejor esta formación y pues es imposible tampoco darles terapias a cada uno de nuestros miembros de nuestros grupos, pero sí darles un verdadero acompañamiento, ¿verdad? La siguiente dice, tenemos problemas que manifiestan algunos miembros de los grupos, ¿sí? Ya son cosas que se van dando en el caminar de los grupos. Hay límites difusos y en sus funciones, como la identidad personal se pierde en el grupo, se va perdiendo, ¿verdad? Yo soy siempre el de la puerta y ya dejo de ser yo mismo y yo simplemente soy el de la puerta, ¿no? Y se va perdiendo esta personalidad. Sin, por eso la insistencia en los últimos tiempos de la iglesia de decir que tenemos que tener encuentros entre personas para podernos juntos encontrar, tener el encuentro con Jesucristo y en ese caminar hacer comunidad, ¿verdad? Entonces, no perder esa personalidad que tenemos. Otra cosa que se da en algunos miembros de los grupos es el burnout pastoral, el síndrome del quemado, el agotamiento emocional derivado de una entrega mal gestionada, a menudo confundida con sacrificio.
No estoy diciendo que no se sacrifiquemos, que no tengamos esta mortificación, no estoy diciendo esto, pero sí llega un momento donde estamos cansados, demasiado cansados. Yo les comparto mi experiencia personal. Yo eh, por mucho tiempo estuvimos haciendo retiros cada 15 días por unos 8 o 10 años. Cada 15 días teníamos retiro. Cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días. Y sí llegaba el momento en donde estábamos, sí queríamos al Señor, sí seguíamos haciendo oración, sí atendíamos a las personas, pero ya nos sentíamos de una manera bastante agotados. Entonces tendremos que nosotros saber mediar entre una entrega de sacrificio y algo que ya no me está dejando entregarme por completo, porque cuando hablamos de este síndrome, de esta forma, inclusive ya cuando lo hablamos psicológicamente, nos está hablando de que puede ser incapacitado. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a gestionar estas cosas dentro de nosotros, ¿sí? Otra cosa que se da es la transferencia y la dependencia, dinámicas donde el líder del grupo, sacerdote o laico, asume un rol paternalista que, tiene una infantilización de los miembros, o sea, los ve pequeños, los ve chiquitos. No, yo los tengo que proteger, yo les tengo que cubrir la necesidad. Y es algo que se nos da a los que son líderes de los grupos. Entonces, también es jugar con esto, ¿no? También es irnos dando cuenta, porque si nosotros llegamos a querer resolver todos los problemas, también no les ayudamos a crecer. Entonces, sí estas cosas sí es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta para ir revisándonos en qué estoy yo involucrado, ¿sí? Si realmente el grupo está ayudándome en esto que hablábamos anteriormente, o realmente ya me está haciendo, ya me está causando algún problema, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, Christian Marx, para explicar el burnout en profesionales y en vocaciones de ayuda, como el cansancio extremo, la despersonalización y la falta de realización afectiva a los catequistas y a los líderes. Esta parte, entonces, regularmente es donde se da, ¿no? Los catequistas y los líderes. Nos vamos despersonalizando, no nos importa comer nosotros, ¿verdad? Algo que nos pasaba a nosotros en los retiros era, pues que coman todos y yo no como, ¿verdad? En cabo el Señor me sostente. Yo no digo que no pase, porque sí hay estas cosas sobrenaturales, pero no tenemos que descuidarnos nuestra persona, ¿verdad? Lewin dice la teoría de la dinámica de grupos, entender cómo los grupos parroquiales pueden caer en supuestos básicos o dependencias o ataques fuga frente a los conflictos en lugar de afrontarlos con madurez. También puede ser entonces un, una dependencia completamente a el grupo, ¿verdad? Esto lo he visto yo bastante con los grupos que trabajan adicciones, que sin el grupo no sobreviven, ¿verdad? Entonces yo quiero escaparme completamente de mi casa y me voy y me refugio al grupo, me refugio al grupo, me refugio al grupo, en vez de que el grupo vaya ayudándolos a que afronten las cosas con una madurez verdadera, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente, dice Víctor Fran, el sentido del sufrimiento contra el sufrimiento neurótico. Diferencia entre cargar la cruz con sentido y tolerar dinámicas de abuso o maltrato psicológico dentro de los grupos, que también se da, ¿sí? El que, que el que yo sea servicial no quiere decir que te tolere los malos tratos. Eso no es cargar con la cruz. Esto lo tomamos mucho como lo que pasaba anteriormente con los matrimonios, ¿verdad? Tu esposo es tu cruz y te aguantas y no hay nada que hacer, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Nosotros, hablando de lo que decíamos hace rato de Juan Pablo II, tenemos que tener la dignidad sobre, sobre lo demás. Algo que decíamos nosotros mucho en nuestro movimiento era
sobre todo en la obediencia, ¿verdad? Cuando nos dicen, es que tenemos que ser obediente al sacerdote. Dice, sí, solamente hay una regla, nos decía nuestro director espiritual, que en paz descanse, el padre Alviso, nos decía algo muy fuerte que creo que es importante traerlo hoy a colación. Si en las cuestiones de obediencia, tanto del sacerdote y del líder laico, nosotros tenemos que ser obedientes, pero en dos momentos nosotros no podemos seguir esa obediencia. La primera, que lo que nos están diciendo vaya en contra de la doctrina, y la segunda, que vaya en contra de nuestra dignidad. Entonces, todo aquello que atente contra nuestra dignidad, nosotros tendríamos que cuestionarlo, ¿sí? Tenemos que cuestionar. Entonces, un grupo, allá está gran diferencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero cargar mi cruz, yo me mortifico, hay cosas que sí, yo tengo que mortificar en nuestros ayunos, en nuestras oraciones, el estar hincados en esto con un sentido de ofrecimiento. Y otra cosa es los abusos o maltratos que podemos tener. Y aquí hablamos en la diapositiva de maltratos psicológicos, pero en algunos casos yo he sabido inclusive de maltratos físicos, ¿ya? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en el actuar de nuestros grupos. Siguiente, una gran necesidad que tienen los grupos parroquiales es distinguir entre los procesos psicológicos y espirituales para saber derivar correctamente. Nosotros, bueno, yo sé que nos falta mucho, nosotros tendríamos que tener capacitaciones para nuestros grupos, ¿sí? Donde los enseñemos a detectar, no que ellos con detectar vayan a poder atender de cierta manera. Podemos enseñar a los grupos a atender de una manera como de contención o de primeros auxilios psicológicos. Yo siempre en los grupos que me ha tocado trabajar en las parroquias, lo primero que le pido al sacerdote es que nos dé la oportunidad de darles primeros auxilios psicológicos. Eso sí, deberíamos de tener todos los agentes de pastoral una capacitación. ¿Para qué? Para contener, porque si estamos haciendo retiros, por ejemplo, y nos está llegando gente que ha sido violentada, que ha sido abusada sexualmente, que ha sido golpeada por su esposo, por su esposa, sí, que les han sido infiel. Nosotros tenemos que tener, sí, en los grupos parroquiales, una capacidad de contención. Y después de eso, pudiéramos darles una capacitación a los grupos para que ellos tengan esta distinción. Cuando ya es una afectación espiritual, donde con oración, con compromiso, con confesión, nosotros podamos resolver esa situación que ellos tienen, o realmente ya esto ya rebasa la cuestión espiritual y ocuparían darse un profundo, este, clavado en el interior para poder entonces atender estas heridas, estos rasgos, estas personalidades para poderlas trabajar en consulta, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante y que, bueno, en la medida de lo posible nosotros pudiéramos recomendarles a nuestros directores espirituales, ¿verdad? Hay algo que tenemos que ver aquí, es la culpa neurótica contra la contrición. La psicología ayuda a sanar la culpa patológica, esta culpa que paraliza, que humilla, para abrir paso a la verdadera contrición teológica que busca el perdón y la enmienda desde el amor misericordioso de Dios, ¿sí? La culpa que, de hecho, que es la más difícil, ¿no? El pedirnos perdón a nosotros mismos, ¿sí? La psicología nos va a ayudar a esto. Y por consecuencia, cuando resolvemos esta culpa neurótica, va a venir entonces un auténtico proceso de arrepentimiento donde va a buscar reparar con ese amor misericordioso de Dios para que pueda entonces en él sanarse esto, ¿sí? Es importante, si se fijan, estas combinaciones
donde aparentemente es una misma causa, pero buscamos entonces aliviar tanto lo psicológico como lo espiritual, ¿sí? Vamos a ir al siguiente, que son límites de competencia. El acompañamiento espiritual o el acompañante, perdón, el acompañante espiritual o coordinador de grupo tiene que entender que no es un terapeuta, no es un terapeuta. Hay que tener bien limitada las funciones que nosotros tenemos en nuestro grupo. Podemos, vuelvo a insistir, acompañarlos, escucharlos, pero si es un problema bastante complejo, podemos entonces tener y deberíamos de establecer protocolos de derivación profesional de la salud mental, ¿sí? Tenemos que entonces esto se va a dar con mucha capacitación que nosotros pudiéramos darles a nuestros grupos parroquiales, ¿sí? El siguiente, liderazgo servicial contra narcisismo pastoral. Esto también se da bastante, ¿no? Un liderazgo psicológicamente sano se vacía a sí mismo para el crecimiento del otro. Eso es algo fundamental. El auténtico líder va a buscar aquello que decía San Juan Bautista: conviene que yo disminuya para que el otro crezca. Que yo me haga a un lado para que Jesús crezca. Que no aparezca mi nombre, que no aparezca mi cara, que no sea yo, que sea realmente Dios el que parece. A diferencia del liderazgo narcisista que utiliza al grupo parroquial para alimentar su propio ego o necesidad de control. Y esto pasa muchísimo a todos los niveles, inclusive a nivel sacerdotal. Aquí con nosotros, aquí en Guadalajara, tuvimos un caso muy sonado públicamente, por eso lo traigo a colación, de un sacerdote que ya tenía 20 años en una parroquia. Le mandan su cartita del obispo para que deje la parroquia, le piden que ya no haga, hacía oraciones de liberación, le piden que no haga oraciones de liberación y no se sale de la parroquia, no se sale de la parroquia, le mandan otra carta, le mandan otra carta, le mandan otra carta y no sale. Va lo mismo obispo y tampoco le hace caso, entonces tienen que ser, eso fue el escandalazo aquí. Tuvo que ir la policía a despojarlo de la misma parroquia. Un sacerdote que, si lo vemos ya, esto ya pasó hace muchos años, pero si lo vemos así ya analizándolo, pues claramente tenía una personalidad narcisista, donde no le importaba la pastoral, donde no le importaba, le faltaba trabajar esto. Y se da mucho, ¿no? También en los coordinadores, esta parte, ¿no? Yo ya me siento indispensable, me siento que sin mí el grupo no marcha y todos los demás tienen que servirme. Saliendo de un retiro, había una persona que decía: se acabó el retiro y se acabó la caridad. Así que yo ya no le sirvo, y nos decía bien feo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata, no? Nosotros sí tendremos que ver de qué tipo de liderazgo es el que estamos teniendo en nuestros grupos parroquiales, ¿sí? Estos que se inflan, estos que... Hay una canción que quiero traerla a colación de esa canción católica de nuestro hermano Martín Valverde, que, que se llama "Cómo duele ser humilde", ¿verdad? Yo creo que aquí describe perfectamente algunas situaciones que nos pasan en nuestros grupos parroquiales, ¿verdad? Estas hinchazones, estos de sentirnos de más, esto que la Sagrada Escritura lo va a decir claramente como vanagloria, ¿verdad? El pensar que yo estoy sustituyendo al que me envió en la misión. Entonces, esto sí, pues es patológico, ¿no? Claro que estas personas tendrían que atenderse, ¿verdad? Tenemos que ver la comunicación asertiva y la caridad cristiana.
la corrección fraterna, por ejemplo, de Mateo 18, del 15 al 17, entendida a través de las habilidades de la comunicación asertiva y la resolución de conflictos, ¿verdad? No peleando, porque luego se da mucho en los grupos parroquiales que yo lo voy a corregir fraternamente, pero con el mazo dando, ¿no? Con la comunicación asertiva. Acuérdense que la comunicación asertiva nos va a hablar entonces de decir las cosas adecuadas, de forma adecuada, en el momento adecuado, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a entender estas técnicas de resolver los conflictos. Entonces, eh, eh, creo que esto todo lo puede abordar. Hay algunos libros jesuitas que nos pueden apoyar, que creo que pudieran ayudarnos. Hay uno que se llama La comunicación no violenta. Ya no recuerdo el autor, pero esta de comunicación no violenta nos ayuda precisamente a darnos cuenta cómo violentamos con el lenguaje. Y en ese proceso, pues ir viendo cómo vamos a cambiar. El libro lo va manejando como unas técnicas que tú solo vas a ir aplicando y esto pudiera ayudarnos, ¿no? Es importante ir metiendo este tipo de cosas en nuestros grupos, ¿verdad? Y esto nos tocará a los que nos dedicamos a la salud mental con este enfoque psicológico, con este enfoque católico, de proponerles a nuestros sacerdotes estas situaciones para que ellos vean que pudiera ser algo muy, pues muy bello y que pudieran resolver inclusive algunos conflictos que se dan por naturaleza en los grupos, ¿verdad? Otra que tenemos que ver, que es muy importante, es la higiene mental del servidor, de la gente de pastoral. Fomentar los descansos, el tiempo en familia y el esparcimiento como actos de voluntad. Lo que decía pues Santo Tomás, la virtud de la eutropelia, que es el buen humor y el descanso. No solamente todo tiene que ser trabajo, ¿sí? Me daba risa, ayer precisamente teníamos junta con el secretario del CELAM del área de adolescentes y nos decía precisamente esta parte, dice, estamos trabajando muchísimo en la parte hoy de la Semana Santa, misiones y sacrificios y todo esto, pero ahora que estamos en la resurrección, nadie hace nada, así como que ya resucitó, ya todo muy bien y ya nos vamos. Dice, vamos haciendo un momento de convivencia, un momento de compartir, un momento alegre de que nos recuerde que Jesús realmente ha resucitado. Y eso es lo que estuvimos haciendo el día de ayer en esa junta. Y el Padre nos recordaba precisamente esto. Tenemos que hacer cosas diferentes de las que hacemos. O sea, dedicarnos un tiempo para nosotros. Inviten ustedes a sus familias, inviten a sus amigos, que sea todo abierto y que hagamos una gran convivencia, ¿no? Y son propuestas, pues, ¿no? Que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué hablamos de descanso? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo retiros cada 15 días, pues claro que era bastante cansado. Entonces tendríamos que buscar la manera, ¿sí? Para poder hacer cosas de dispersamiento, pero que también nos sirva en ese convivio y en esa comunidad, para hacer comunidad, más bien, perdón, y que podamos nosotros sentirnos parte del grupo y sentirnos como familia, ¿sí? Entonces, eh, esa virtud creo que sí la deberíamos de tener un poquito más activa, ¿verdad? En algunas parroquias se hacen algunos paseos, algunos santuarios marianos, en algunos se los llevan a la playa, al mar. Todo esto sirve bastante para que a nosotros nos sirva mucho, ¿sí? Muy bien. Quiero, ya casi para terminar, dar entonces algunas situaciones de esta naturaleza de que analicemos más bien algunos casos que me ha tocado a mí ver a lo largo de mi experiencia pastoral, que lleva cerca de los 27 años estando en los grupos parroquiales y
ver algunos casos, ¿no? Ya hablábamos de estos casos de los narcisistas, pero también podemos ver casos como el, los que siempre se hacen las víctimas, ¿verdad? A mí todo me sale mal, a mí Dios no me quiere, ustedes son los chicados de Dios, y estas personalidades victimizantes también se presentan mucho en los grupos, ¿verdad? Están los codependientes, ¿verdad? Que tienen que, yo soy el que tú me tienes que necesitar, y muchísimas de estas cosas que nos pudieran surgir a lo largo de esta reflexión. La salud mental, entonces, en pocas palabras, hermanos, va a ser que seamos coherentes con lo que pensamos, lo que vivimos, lo que hablamos. Dentro de nuestros grupos, cuando nosotros no pensamos, no vivimos y no hablamos de la misma manera, es cuando nosotros nos vamos fragmentando y por consecuencia no buscamos esta integración, ¿sí? Tenemos que ser integrados, tenemos que integrar todas nuestras áreas, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y, por supuesto, esta parte espiritual. Nosotros tenemos que ser seres integrados para que en nuestra parroquia se vaya sintiendo un ambiente mejor, ¿sí? No necesariamente nos tienen que caer bien todas las personas, pero yo creo que sí podemos hacer una gran fraternidad, una gran cordialidad. Si no me cae bien, a lo mejor es por prejuicios, porque también se da muchísimo los prejuicios en el grupo, ¿verdad? Tengo casos, por ejemplo, donde en los grupos, sobre todo cuando estábamos en los grupos de jóvenes, que traíamos a personas que, que traíamos a personas con de la calle, literal, de la calle, les ofrecíamos baño, le ofrecíamos comida, le ofrecíamos atenderlos y les buscábamos algún lugar para vivir, pero había personas dentro del grupo donde les hacían realmente el feo. No, Fuchi, no lo quiero ni tocar. Y estas partes, pues claro que van a atentar con nuestra dignidad humana. Hay muchísimo que hacer. Yo aquí nada más planteo rápidamente, esto también nos puede dar hasta inclusive para hacer un taller donde podamos trabajar cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Hay algunos test de, que podríamos hacer de cómo estamos, ¿verdad? Como agentes. Tengo yo por aquí algunos, inclusive, eh, exámenes de conciencia de la gente de pastoral para que veamos cómo estamos, ¿verdad? Si nos hace falta confesar algún pecado por esa naturaleza, ¿no? Bueno, Javier, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Javier. Eh, Vamos a ver. Bueno, primero, aquí me está comentando María, creo que era el libro que mencionaste de Marshall Rosenberg, autor de CNV. Ujú. Me comenta María. Gracias, María. Ah, Después Pedro Cova, ya les doy la palabra, no se preocupen. Me dice, ¿se pueden hacer encuestas básicas de salud mental a los miembros del apostolado? ¿Cuál recomienda? buena pregunta, buena pregunta. Yo los que he hecho han sido algunos que hemos creado desde la pastoral de la licenciatura de la catequética, así se llama, licenciatura de la catequética. Ellos han elaborado algunos test, la verdad no tengo los nombres aquí, los hemos aplicado así nomás, pero no tengo los nombres, pero se los hago llegar, Javier, Sí, sí, se por los hago supuesto, llegar sí. para que los Ujú. puedan, ustedes aplicarlos en su parroquia, ¿verdad? Sí, Estas licenciaturas, hay dos en particular, perdón, Javier. adelante. eh, Está una aquí en México, el ISCA, y hay otro en Argentina. Son los dos únicos, creo que en América, que hay institutos que hacen la licenciatura de catequética y ellos manejan precisamente estos estudios que se le hacen a las parroquias para salud mental, para trabajo social, para, inclusive tienen mediciones para ver cómo andamos en sacramentos, cómo andamos en creencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Guadalajara han sacado un estudio donde, sí, en Guadalajara es la ciudad más católica de México, así hay que decirlo, pero de esa ciudad tan católica hay un sector
muy particular, donde ya tiene una mezcolancia, un batido, diría el Papa Francisco, un licuado de creencias, ¿verdad? Que estamos trabajando fuertemente con eso. Pero estas dos instancias manejan mucho estos tipos de materiales. Tal vez también, y voy a ampliar un poco, Iván, lo que estás diciendo y voy a basarme en lo que está diciendo don Pedro, y porque no es solamente pasar el test, y va a parecer muy obvio, pero en general en las parroquias el tema de la salud mental no es una prioridad, ni siquiera hay ministerios de salud mental. Así Entonces, es. vas a pasar un test y después cómo le vas a dar seguimiento, ¿verdad? Creo que lo que empezaste en la misma definición de la definición de salud mental, en la primera filmina, es muy importante, porque no es solamente estar enfermo, es toda una integralidad de la persona. Y las parroquias, que a veces tienen comedores o tienen otros servicios, pero es increíble que no tengan el servicio de salud del Ministerio de Salud Mental, ¿verdad? Y creo que es algo que sí se deberían implementar en todas las parroquias, ¿verdad? Los ministerios de salud mental, precisamente por lo que vos decías, ¿verdad? Entonces, ahí sí se le puede dar un seguimiento, pero si no hay un ministerio, ¿cómo vas a dar el servicio? ¿Verdad? Salvo que haya un psicólogo ahí que ofrezca sus horas gratuitas, pero en general la parroquia no tiene el servicio. Y bueno, y motivamos a los que nos están escuchando que pues hablen con sus párrocos. Hay muchos movimientos, hay muchas iniciativas. Nosotros mismos en la red estamos involucrados con tres, cuatro redes a nivel de Latinoamérica que están implementando ministerios de salud mental en las diferentes parroquias. Lamentablemente a veces son esfuerzos muy aislados, no son esfuerzos que vienen desde la arquidiócesis, ¿verdad? Y entonces, pues, pero pues es importante. María, adelante. Puedes abrir el micrófono si gustas y la cámara. Sí, Gracias, Juan Carlos. María, adelante. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo Vean, muchísimas preguntas porque a mí me toca trabajar precisamente con grupos, igual yo tengo de formación psicología y pues la cuestión de grupos es todo un tema muy extenso. A mí más que nada pues sí me interesa muchísimo el manejo de estrategias con respecto a los grupos porque ya no solamente me toca a nivel parroquial, sino a nivel arquidiocesano, ¿no? Y bueno, una pregunta muy concreta, bueno, de todas las que tengo aquí, es, por ejemplo, las sugerencias con respecto a las personas que ya manifiestan el burnout pastoral, es decir, personas que ya te dicen concretamente, yo ya me quiero salir, ya me harté, no quiero estar más. ¿Qué cosa le podríamos decir a esas personas? Otra pregunta sería, ¿cómo podrían manejar aquí los líderes de grupo patrones específicos que siempre se identifican en los grupos? Por ejemplo, hay dentro de los grupos parroquiales nunca faltan patrones como la gente que asiste porque va buscando pareja, quiere escapar de casa, quiere destacar, bueno, lo que decía sobre el narcisismo, ¿no? Y bueno, una última pregunta sería, ¿qué estrategias se le podrían dar a un líder de grupo para establecer los límites saludables en su grupo parroquial? Bueno, ya nada más me quedo hasta ahí, porque tengo muchísimas preguntas, pero con esas. Gracias. Gracias, María. Iván. ok, ok, bueno, me quedé pensando en muchas, ¿no? Eh, a ver, vamos por parte. Acuérdenme la primera. María. Ok, la primera es sobre qué se le puede sugerir a una persona que ya tiene burnout pastoral, es decir, Ok, una persona que ya te dice que ya se quiere salir del grupo, que ya se chocó. Esa sería la primera pregunta. ok, excelente. Con esa primero porque luego se me olvida lo demás, ¿no? Bueno, uno, ciertamente va a ser como en todo, cada caso va a ser muy particular. Tendremos que ver nosotros, bueno, qué hace pastoralmente, si no es lo mismo hacer retiros, como yo les decía, cada 15 días, no es lo mismo hacer retiros cada 15 días que estar nada más haciendo liturgia, ¿verdad?
ocupando preparando las lecturas de la misa y todo eso. Primero hay que ubicar qué pastoral está haciendo, para después, si ya está cansado, ver qué realmente es lo que le cansa. Por ejemplo, si estamos en la cuestión litúrgica y nada más hacen misa y nada más preparan lecturas, creo que le pudiéramos ofrecer otro tipo de cosa, ¿sí? Que a lo mejor no les observe tanto o algo que pudieran ellos realmente, eh, también es válido detenerse, ¿verdad? También es válido detenerse, también es válido hacernos una pausa, no dejarlo que se vaya completamente de la pastoral, pero bueno, a lo mejor puedes dejar ese grupo. Solemos, bueno, como decíamos aquí, solemos dejar todo por los grupos a veces, ¿no? Por mi movimiento, dejo cosas familiares y es empezar a enseñarles a tener un verdadero equilibrio, porque lo decimos que dejamos todo por Dios, como dice la Sagrada Escritura, sí, pero también por ejemplo, si es alguien casado, nuestro primer ministerio tiene que ser en la pequeña comunidad, en la iglesia doméstica. ¿Sí? Y tenemos que entonces enseñarle a integrar. Es muy complicado porque sí ocuparía un acompañamiento más personalizado, haciendo estrategias de esa naturaleza, inclusive ya terapéuticas, pero creo que sería un avance que nosotros pudiéramos acompañar muchas de las ocasiones que de las personas que se sienten cansadas, que ya quieren dejar, también es porque ellas han sido los líderes y se desgastan de dar, y no se han tenido el tiempo para poder recibir, ¿verdad? También esa parte pudiéramos nosotros a- a- apoyarlos. No es conveniente que le digamos, pues ya vete, ¿verdad? Ya no te preocupes, ya cuando quieras vienes. ¿Puede funcionar? Sí, porque al final del día, eh, aquí hay un factor que se llama la gracia, ¿no? Que actúa y que hace cosas que nosotros no podemos, pero mi sugerencia es no dejarlo ir y empezarle a acompañar. No, yo como, bueno, y si no le vamos a dar una terapia, si somos nada más los miembros del grupo, si no tenemos esta formación, pero sí podemos acompañar aquello que decía el Papa Francisco. Pues escuchas, lo acompañas, haces que se siente acogido, ¿sí? Tú le tratas de hacer sentir que se siente perteneciente y también ofrecerle cosas diferentes. Creo que eso sería una de las cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Las, no sé si contesto, ¿verdad? Sí, claro que sí. La Gracias. segunda pregunta, porque ya no me acuerdo. Ok, la segunda es sobre aquellos patrones que traen personas particularmente a los grupos, lo que comentaba sobre esas heridas que traen las personas y que a veces asisten Claro, al eso, grupo perdón, a veces asisten al grupo por buscar una pareja sentimental, por escapar de casa, destacarse, etcétera, por esos roles. ¿Cómo podría ahí manejar el líder de grupo esos patrones o enfocarlos, ¿no? Sí, enfocarlos más a lo que es el ministerio. claro, eso yo siempre lo he aprovechado como primera instancia para que se acerquen, ¿no? Que si traen esa intención de buscar pareja, que si tienen esta carencia de ser, o esta necesidad de ser reconocidos, esta parte nos puede servir como gancho para que se acerquen en el grupo. Y en el grupo, como nosotros lo hemos manejado, es con la formación, ¿verdad? Con las reuniones que nosotros tenemos para formarnos, porque bueno, es que hay que ver cómo están las pastorales, ¿no? Hay pastorales hay grupos que nada más se reúnen para hacer la actividad, ¿sí? Entonces ahí estamos carentes de una formación. Yo creo que lo principal, y lo dicen los documentos de todos los documentos de la iglesia, es la formación. Y no solamente la formación a lo mejor doctrinal, ¿verdad? No, aquí tendríamos que agregarle la formación humana y en la formación humana pudiéramos nosotros darles herramientas con talleres, con formación humana
donde ataquen precisamente esta problemática, ¿verdad? Estaba yo platicando, bueno, ayer tuve una reunión con el secretario de los encargados de adolescencia del CELAM de aquí de México, de la Conferencia Episcopal Mexicana, y él nos planteaba un grupo que se me hace interesante, que era un grupo de hombres, donde esta nueva iniciativa era buscar que el hombre, el varón, busque sanar sus heridas. Y esa era una parte, le agregaban esto aparte a a su formación, y con esto el padre nos platicaba que con esto iban caminando y que era una iniciativa muy interesante. Yo vuelvo a insistir, estas situaciones se atacan, se solucionan por medio de una formación integral. Planificar muy bien qué es lo que vamos a formar. Identificarlos creo que es fácil, ¿sí? Eso no ocupamos la psicología, los que hemos tenido experiencia en los grupos, claros que los vamos identificando, estas personalidades, y de la manera, ahora sí que con la gracia de Dios, con la formación integral, creo que pudiéramos ayudar mucho a estas personas, inclusive a nosotros, ¿verdad? Porque hablamos mucho de las carencias que tiene el hermano, ¿verdad? Pero también cuál carencia yo tendré que también en el grupo se manifiesta, ¿verdad? Así es. Quería nada más aprovechar este lapso, María. Ahí te dejé un dato de un teléfono que somos nosotros, porque hablaste de protocolos, hablaste de métodos. Como te dije, nosotros tenemos relación con varias redes a nivel de Latinoamérica de salud mental que se están tratando de implementar a nivel de las parroquias, ¿verdad? Entonces, hay uno en Estados Unidos que nos comparte mucha información. Ellos ya tienen escrito muchos protocolos, muchos documentos que te pueden servir, y el acceso a esos grupos es totalmente gratuito, ¿verdad? Ahí hay gente, agentes pastorales, hay psicólogos, pero hay gente básicamente laicos pues, que lo que queremos es pues, avanzar en compartir esos temas de salud mental. Entonces, si nos escribes, no sé de qué país nos escribes, pero hay un chat de México, hay uno de Argentina y hay uno de España. Entonces, puedes integrarte, y creo que acaban de hacer uno en español. Es decir, ahí estamos todos los de habla de español. Entonces, puedes integrarte totalmente a esos grupos y se está compartiendo continuamente información. Así que, y como te digo, es totalmente gratuito y es un tema más bien de, como decimos, de networking, donde podemos pues estar revisando, ¿verdad? Igual redes como la de Iván, que también está en México. Entonces, ahí nos puedes contactar y con gusto te damos la información. Dice Vale, Pedro, me gusta. Ajá, adelante, perdón. Ok. Dice, me gustaría tener los cuestionarios hechos por la Academia de LIC en catequética. Iván, nos comenta Pedro. Entonces, a ver si nos Sí, puedes sí, dar después. Ujú. buscamos la manera de hacerlos llegar contigo, Javier. Ya vemos si lo podemos publicar en la página, no sé, para Ujú. que ese material esté dispuesto para todos. Ok, sí, perfecto. Ahí nos contactan, ahí tienen nuestros datos. Y después de hoy, pues Iván pues, nos va a conseguir el material y con mucho gusto nos lo consigue. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ya estamos sobre las 8:20. Eh, Dos comentarios rápidamente. Uno, lo que decía Iván, y tiene que ver con la charla que va a dar nuestro hermano Pablo Caruso, Pablo el argentino, sobre el tipo de psicología. No toda la psicología, por lo menos desde la perspectiva católica, es sana, ¿verdad? Hay otras psicologías que buscan ciertas espiritualidades que te alejan pues, de la esencia cristiana, y es importante también entender esos abordajes. Por eso es que vamos a dar el tema y pues nuevamente refrescar ciertos temas, sobre todo aquellos que están muy orientados a temas de espiritualidad, de la nueva era, etcétera. Entonces los invitamos muy cordialmente, creo que es el 6 de mayo. Dice, por favor, necesitamos esos cuestionarios. Sí, bueno, con mucho gusto, Juan Carlos, vamos a buscarlos y nos contactan para poder pues, Los llegar. brindárselos. Ujú. Con mucho gusto, Celia. Dice que buenas noches, gracias por este tema, ha sido muy esclarecedor e interesante. De Costa Rica, un saludo fraterno.
Muchísimas gracias, Celia. Eh, Relacionado con el tema, Iván, eso que vos hablabas en algún momento de la derivación, nuevamente, en las parroquias no todas las parroquias pueden derivar, ¿verdad? En realidad el servicio pues realmente no está, ¿verdad? Y ahí la importancia también como laicos pues, de promover este tipo de ministerios que son muy importantes. Recordar que la fe no anula la depresión, las ansiedades, el burnout, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que hablabas, y creo que a veces se malentiende la espiritualidad con los temas de salud mental, como vos muy bien lo apuntabas, ¿verdad? Y no es un pecado tener estrés, tener ansiedad, depresión, ¿verdad? Eh, no es un pecado, es humanidad, ¿verdad? Y desde la humanidad también, como decía un sacerdote, cuando te quebras un hueso, no vas donde el sacerdote a que te cure, vas al hospital, ¿verdad? Creo que vos también en algún momento das ese ejemplo. Entonces, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No anula que oremos y pidamos al Señor también fuerza y sanación, pero vos lo decías, la forma extraordinaria de Dios es a través de los procesos y de los canales naturales, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, usémoslos donde lo tenemos acceso y bueno, desde esa perspectiva, pues adelante. Si no hay mayores preguntas, Bien, ¿no? ¿verdad? Adelante, Iván. No, sí, nada más agregando esta parte que mencionas, Ujú. eh, a veces también le tenemos mucho miedo a la medicación, ¿no? Y creo que a veces también es importante, no solamente con terapia, no solamente con la oración, a veces hace falta agregarle el elemento del fármaco, ¿verdad? Que Así ya es. no son los mismos fármacos que antes, que ya es medicamento muy avanzado, sí, nos hace falta muchísimo todavía por investigar, pero creo que también a veces le tenemos un poquito de miedo al fármaco y a veces, por ejemplo, en estas cosas que hablábamos, como la depresión mayor, el burnout, creo que abonan muchísimo. También es quitarnos un poquito el miedo de la medicación para poder también a llegar a la salud de una manera más integral. Sí. No quería irme sin mencionar algo que ya lo mencionaste, pero es de suma importancia. El trabajo de la dirección espiritual y aquellos que hemos necesitado, porque me incluyo, en algún momento el trabajo psicológico es buenísimo, ¿verdad? Trabajar las dos áreas en paralelo es muy bueno. Trabajan áreas distintas, pero trabajan el ser humano en su integralidad, ¿verdad? No se contraponen, no se pelea una con la otra, pero trabajan áreas diferentes, que también a veces no tenemos claro lo que hace el director espiritual o el consejero espiritual, ¿verdad? Como se llama ahora, ¿verdad? Y el psicólogo. Trabajan áreas distintas, pero trabajan en la misma alma. Entonces, es muy recomendado a aquellos que necesitamos de un psicólogo, trabajemos con el psicólogo y todos deberíamos tener un director, un orientador espiritual, ¿verdad? Alguien que nos guíe, ¿verdad? No que nos ordene, sino que nos guíe en la vida espiritual, ¿verdad? Que a veces muchos psicólogos no están preparados para eso y los sacerdotes o religiosos, hasta inclusive laicos, están mejor preparados. Pero entonces, nada más era ese comentario porque era importante, pues, que no confundamos las áreas de trabajo, ¿verdad? Y que podamos acudir a los dos recursos cuando los necesitemos. De hecho, el director espiritual casi que como recomendación deberíamos tenerlo permanentemente. Deberíamos buscar todos un director espiritual y tenerlo permanentemente. Antier estaba escuchando una charla de un sacerdote de Roma en un curso que estoy llevando y él decía eso, justamente, que el director espiritual debería ser alguien que deberíamos tener de planta, de fijo, ¿verdad? Y estar yendo cada mes o a cada 2 meses para guiar nuestras almas, para apoyar eso. Entonces, pues nada más era una pequeña recomendación. Iván, Así es. muchísimas gracias. Muy agradecido nuevamente con vos, con Inés y bueno, con toda tu familia, que sí que también hacen un sacrificio para que estés aquí dedicándonos este tiempo. A todos ustedes también muy agradecidos por esta noche, por acompañarnos. Los esperamos el 6 de mayo. También recordarles que tenemos la Masterclass con Alexandra Guzmán de Colombia, por si quieren matricularse en esta pequeña charla, cursito rápido, que es la próxima semana. Y bueno, a partir de mañana vamos a tener ya este video en nuestro canal de YouTube y pues también conseguir la información que Iván nos ha prometido. A todos, muy feliz noche, buenas noches y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bendiciones.
Muchísimas gracias.